La Segunda Guerra Mundial. Eventos, personajes, tecnología. Le doy la bienvenida a nuestro episodio del día de hoy. Episodio 175. La Batalla de Berlín, introducción. Muchas gracias a mis oyentes por su permanente compañía y apoyo. Es increíble pensar que estamos a 2-3 episodios de terminar la narración de la guerra en Europa para luego concentrarnos en la guerra en el Pacífico. El final del podcast se acerca y yo, como siempre, agradecido con ustedes. Si usted conoce a alguien que escuche este podcast en Podbean, por favor pídale que pase a otra plataforma, ya que ya no publico el podcast ahí. Nuevamente, muchas gracias y empezamos nuestro episodio. El autor británico Ian Kershaw escribe un libro llamado El fin, The End, en el que narra las semanas finales de la Alemania nazi. Su relato no se centra en los combates o los planes detallados de los dos bandos. A Kershaw le interesa más entender cómo fue posible que la estructura social, administrativa y política de la Alemania nazi funcionara prácticamente hasta el final de la guerra. ¿Por qué no se produjo una revuelta interna? ¿Por qué no se produjo una rebelión que derrocaba al gobierno de Hitler? ¿Por qué no se produjo la anarquía total? Y es que los últimos meses de la Alemania nazi fueron como una película de terror para la población alemana. A finales de 1944, Hitler lanza su poco acertada ofensiva en el oeste europeo en las Ardenas, en la que compromete una gran cantidad de blindados que son necesarios en el este del territorio para intentar detener a los soviéticos. Pero Hitler cree que esta ofensiva desesperada contra británicos y estadounidenses puede convencerlos de firmar una paz separada. La ofensiva falla aparatosamente y los blindados y decenas de miles de tropas se pierden. Se ha debilitado tanto el frente este como el oeste, y como los soviéticos no detienen su avance, el equipo y combatientes sobrevivientes luego de la campaña en las Ardenas ahora debe ser dirigido al este de Alemania apresuradamente en un intento inútil para intentar detener la emergencia en ese lado. 1945 se inicia con las tropas aliadas dentro del territorio alemán por el este y el oeste, y a mí me parece muy difícil decidir qué frente es más aterrador. Por el oeste, británicos y estadounidenses avanzan un poco vacilantes, pero cuando ya logran cruzar el río Ruhr y flanquear la línea Siegfried, el equivalente alemán de la línea Maginot francesa, entonces el avance es acelerado. Y aunque en ese frente no se producen los crímenes, los maltratos, las violaciones, las ejecuciones que ocurren cada día en el frente este, los avances aliados en el oeste son precedidos por masivos bombardeos de la zona hacia la cual van a avanzar para asegurarse de que las líneas defensivas ya no existen o que los defensores están listos para rendirse. Como para este momento la fuerza de cazas alemana ha sido casi literalmente eliminada, entonces los bombarderos aliados pueden proceder sin obstáculos y las bombas que caen no distinguen entre civiles y militares, entre quienes están listos a rendirse y quienes no lo están. Y miles de alemanes siguen muriendo cada día mientras más y más ciudades y pueblos alemanes son arrasadas por las bombas aliadas. Al menos, la ventaja es que cuando el avance aliado finalmente se produce, lo hace con fuerza tan abrumadora que solo los más fanáticos o convencidos resisten inútilmente y no pasa mucho tiempo hasta que las batallas se deciden. Por el este del territorio alemán avanzan los soviéticos y el liderazgo alemán decide que lo último que se puede permitir es la ocupación soviética. Lamentablemente para este plan, si usted busca un mapa de 1945 y ve la diferencia en distancia entre la frontera francesa en el oeste y Berlín y entre la frontera polaca al oeste y Berlín, queda claro que es muy probable que los primeros en llegar a Berlín serán los soviéticos. Como llevan años adoctrinando a su población respecto a la barbarie e inferioridad soviética y su esfuerzo de adoctrinamiento ha funcionado, ahora la población alemana enfrenta la angustia al ser invadidos por este grupo de seres inferiores.
Pero no es solamente el adoctrinamiento lo que causa el temor de la población. Es que para este punto, la población alemana en mayor o en menor medida sabe lo que las fuerzas alemanas han hecho en los territorios ocupados en Polonia y en la Unión Soviética, y no tienen la menor duda de que las fuerzas soviéticas vienen con sed de venganza. Esta combinación desafortunadamente confirma sus temores cuando crímenes contra la población civil alemana, maltratos, ejecuciones, violaciones masivas se vuelven comunes en los territorios ocupados por la Unión Soviética. Más de un comandante soviético exige que esto sea controlado, no necesariamente por cuestiones humanitarias, sino porque si la población alemana experimenta la desesperanza de saber que sus opciones es ser violados, asesinados, maltratados y sin la menor duda despojados de lo poco que les queda, la población alemana concluirá que su única opción es luchar hasta la muerte, lo que incrementa la resistencia a las fuerzas soviéticas, y esto efectivamente ocurre. Aunque estos reclamos caen en oídos sordos, incluso en casos en que comandantes soviéticos buscan controlar a sus tropas, la tarea resulta imposible y los crímenes contra la población alemana a mano soviética continúan. Entre las víctimas no solo se encuentran los asesinados, violados y golpeados. Tampoco faltan pobladores alemanes que, a fin de no tener que enfrentar la brutalidad soviética, eligen suicidarse al saber que su llegada es inminente. Esto ocurre principalmente entre mujeres que anticipan que van a ser brutalmente violadas. La vida dentro de Alemania para este momento es un martirio en medio de las optimistas transmisiones radiales oficiales del Departamento de Propaganda de Goebbels, que hablan de contraofensivas inminentes y de armas fantásticas que pronto cambiarán el rumbo de la guerra a favor de Alemania. La población alemana se siente atrapada y ve que sus opciones siguen desapareciendo, pero la alianza hacia su gobierno es fuerte. Considere lo siguiente: asumamos que usted tiene 35 años en 1945. Escojo 35 años porque es una edad en que la persona ya es adulta. A menos que sea mi primo Gerardo, y en ese caso aparentemente no hay fecha límite para la inmadurez. Una persona de 35 años ha sido independiente por algún tiempo y se encuentra probablemente en su etapa más influyente dentro de la sociedad. Si usted tiene 35 años, esto quiere decir que usted nació en 1910 y que algunos de sus primeros recuerdos están relacionados con la Primera Guerra Mundial, las privaciones y los miedos que traen esta guerra, que es seguida por la vergüenza de la derrota alemana. A sus 8 años, 1918, se desata una pandemia global, la mal llamada influenza española, que va a matar a 50 millones de seres humanos alrededor del mundo. Usted o ha perdido familiares o ha escuchado de muertes como resultado de esta plaga. Entre sus 10 y sus 15 años ocurren tiempos durísimos como resultado de la hiperinflación en Alemania, que resulta en que para salir a hacer compras hay que llevar carretillas de billetes de marcos alemanes para comprar un par de cosas. Entre sus 15 y sus 19 años las cosas van mejor hasta que ocurre la Gran Depresión de 1929 y la situación económica alemana se desploma una vez más, junto con la del planeta. Nuevamente vienen años muy duros y en 1933 asciende al poder un señor llamado Adolfo Hitler, quien ha explotado los resentimientos alemanes y que habla de devolver a Alemania el sitio que se merece. Hitler poco a poco va reactivando la economía a través de obra pública y de incentivos a la producción, lo que reduce el desempleo. Más tarde restablece las Fuerzas Armadas alemanas, lo que genera más trabajo al industrializar la producción militar y aumentar el número de gentes en las Fuerzas Armadas.
Implementa además planes y organizaciones sociales que fomentan la salud y la autoestima de la población. A través del programa de Hitler, Fortaleza a través del gozo, se implementan planes gratuitos para la población que incluyen mejores condiciones laborales, beneficios impensables en ese momento en la historia, viajes pagados por el Estado para que trabajadores visiten Alemania, incrementando el turismo y estimulando la economía. Hitler ha logrado un milagro económico y sacado a Alemania de su postración. Esto en realidad es falso, ya que las iniciativas implementadas, incluyendo las mejoras de la infraestructura y la industrialización militar y estos programas sociales, son muy costosos. Por supuesto generan empleo e ingresos entre la población, pero no generan ningún ingreso a este estado lleno de subsidios. Este es un desastre económico que algún momento va a estallar. Pero Hitler sabe cómo va a financiar todo esto, y es a través de sus futuras conquistas. Ese es el verdadero plan, pero usted como ciudadano alemán ni lo sabe ni le interesa. Lo único que le interesa es que su situación de vida ha mejorado. Si toda esta maravilla fuera poca cosa, Hitler empieza a recuperar territorios perdidos en la Primera Guerra Mundial y el temor de las penalizaciones o de guerra con la comunidad internacional nunca se materializa. Alemania se está saliendo con la suya y parece imparable. Hitler es casi un mesías. Súmele 1939 y 1940 y Hitler demuestra a la población alemana además que Alemania es una potencia militar imparable. Aliados con la Unión Soviética y capaces de derrotar a los europeos del oeste, incluyendo los aliados franceses y los británicos que pronto caerán. Hitler se acerca además a cerrar alianzas en el este de Europa. Alemania va rumbo a ser la gran potencia europea, pero todo esto no es suficiente para Hitler. Llega 1941 y en junio Hitler lanza la campaña más ambiciosa de todas. Va a conquistar la Unión Soviética y durante los primeros meses de la invasión parece que esto también se va a alcanzar. Tanto así que en este periodo al menos 2 veces se ha anunciado que la Unión Soviética ya está derrotada. El cielo es el límite para la Alemania nazi. Todo esto quiere decir que para sus entonces 31 años de vida, es decir, 1941, usted ha conocido tiempos durísimos prácticamente desde que nació y que parecían nunca terminar. Y en ese periodo ha conocido un solo líder que ha demostrado que Alemania puede no solo recuperar el lugar que merece, sino llegar a ser el poder dominante de Europa y, quién sabe, el poder dominante del planeta. Por los últimos 8 años, entre 1933 y 1941, Hitler ha llevado a la nación de triunfo en triunfo. Y a pesar de ciertos reveses menores en 1940, todo indica que las cosas van bien y la victoria final se acerca. Si a esto le suma todo el adoctrinamiento que usted, que sus padres y que sus hijos han recibido a través de cada institución gubernamental, a través de cada programa gratuito implementado por el gobierno, a través de cada transmisión radial de los abrumadores medios controlados por el Estado, su convencimiento de superioridad, de la bondad de su causa y del derecho a dominar el planeta es casi total. Y para colmo, los hechos confirman esto. Hitler es el Mesías. Para finales de 1941 aparecen señales de que las cosas no van tan bien. La principal de esas es que la Unión Soviética no está cayendo. Y en diciembre de ese año, la guerra se desborda con los ataques japoneses contra los estadounidenses en Asia, lo que produce el ingreso de los estadounidenses. Pero el Führer sigue confiado. Vencerán. Aquí lo único que ha pasado es que el Japón, una nación que nunca ha sido vencida, se ha sumado a su bando. Esto viene además con la ventaja de que la atención estadounidense
deberá dirigirse hacia el Pacífico, no a Europa. Entre 1942 y 1945 las cosas van de mal en peor. Pero bueno, tampoco se puede creer que no habría obstáculos en el camino. La confianza en la victoria se sigue perdiendo, pero hay que ser pacientes. Como la propaganda gubernamental ahora afirma que el objetivo de británicos, soviéticos y estadounidenses es la destrucción total de Alemania, tampoco hay opciones. Hay que pelear hasta la muerte. Sería fantástico si incluso en estas circunstancias la Alemania nazi sale triunfante. Al letal avance de los aliados por el oeste y por el este, en estos meses finales de esta guerra, se suma un nuevo terror para la población, tal vez más doloroso que los dos previos. El ciudadano alemán, civil o militar, ahora debe temer a sus propias fuerzas de seguridad. La violencia ejercida por la Gestapo, las SS y elementos de la policía alemana en los territorios ocupados ahora se ha centrado en Alemania, específicamente en los derrotistas y los traidores que se rinden ante los aliados. Los improvisados juicios militares y penales se multiplican y los jueces ejercen de juez, jurado y ejecutor. Tampoco faltaban casos en que un simple tiro resolvía la situación. Cuestionar la guerra o cómo lo está conduciendo Hitler en este punto es jugarse la vida a manos de sus propios compatriotas. Y es que el atentado contra la vida de Hitler en 1944 en la operación llamada Valkyria, que ha sido relatada en este podcast, desata una nueva etapa en la Alemania nazi. Cuando se confirma que ese atentado ha sido perpetrado por oficiales del ejército alemán, Hitler concluye que lo que él ha sospechado desde hace tiempo es verdad. Los generales alemanes son unos derrotistas y peor aún, entre ellos hay conspiradores y por poco lo han matado. Esta convicción Himmler y Bormann la confirman y refuerzan, ya que eso aumenta su propio poder. El control de las Fuerzas Armadas sigue pasando cada vez más a manos de las SS y de los servicios de seguridad. A partir de Valkyria, quien se atreva a mencionar la palabra derrota o que cuestione las decisiones que Hitler está tomando, se arriesga a que lo consideren traidor. Hitler refuerza esta tendencia al remover a eficientes comandantes alemanes para ser reemplazados por comandantes más convencidos ideológicamente, lo que garantiza que las órdenes de Hitler se cumplen al margen de su acierto. En el ejemplo más dramático de este cambio, Hitler nombra a Himmler, la cabeza de las SS, quien en su vida había comandado ni siquiera el control remoto de la televisión, que todavía ni existía, lo pone a cargo del ejército del Vístula, cuya tarea era detener a las fuerzas soviéticas. Este cambio al nombrar a Himmler acelera la derrota de Alemania, pero Himmler, se sabe, hará lo que ordene Hitler, y eso es bastante. Este nivel de control aplica no solamente a los militares, lo mismo aplica a la población. Y hablar de derrota o de la necesidad de buscar un armisticio es repetir los términos de la Primera Guerra Mundial. Y es inaceptable que a Alemania le vuelva a ocurrir lo mismo que en esa guerra. Para los convencidos, sería preferible que Alemania sea completamente destruida. A los poco convencidos, más les conviene callarse la boca o no verán el final de esta historia al margen de quién gane esta guerra. Pueden terminar en prisión o con un tiro en la cabeza. La población civil alemana está atrapada entre tragedias. En este punto tomamos una pausa. Palabras de Churchill. El día de hoy, palabras de Churchill respecto a la guerra contra Hitler. Estas palabras son pronunciadas en 1941, cuando las cosas no pintan muy bien para los aliados. Churchill decía: tenemos un solo propósito, un solo e irrevocable fin.
Nuestra resolución es destruir a Hitler, así como todo vestigio del régimen nazi. Nada nos distraerá de este objetivo, nada. Nunca buscaremos la negociación, ni con él, ni con su pandilla. Para 1945, el momento de concretar esa promesa ha llegado. El autor Ian Kershaw, en su libro El fin, The End, menciona el siguiente ejemplo de la situación en que vivía la población civil en Alemania en 1945. El miércoles 15 de abril de 1945, cuando ya Alemania está siendo arrasada desde el este y el oeste por los aliados, en la población de Ansbach, el administrador nazi del distrito ha escapado durante la noche y los soldados alemanes en la ciudad han sido movidos hacia el sur. La población está alojada en albergues desde hace días ante la inminente llegada de las tropas aliadas. Todo indica que es hora de capitular ante su avance. Pero el comandante militar a cargo de esa zona, un coronel de aviación y fanático nazi, insiste en que se debe luchar hasta el fin. Robert Limpert, un estudiante de teología de 19 años, como tantos otros, está en desacuerdo con la idea y ve absurdo que su pequeña población sea sacrificada en nombre de nada. Y es que este muchacho apenas el mes pasado ha sido testigo del nivel de destrucción causado por los bombardeos aliados en la ciudad de Würzburg. Esto motiva a Limpert a imprimir y repartir panfletos en que pide a la población que no se oponga a la rendición. En realidad, no hay nada que ellos puedan hacer para detener el avance aliado. Comportándose como se comporta la masa normalmente, nadie dice nada. Nadie muestra su apoyo u oposición a esta idea de Limpert. El avance aliado continúa y Limpert no puede esperar más. Decide cortar los cables de teléfono que comunica el centro de comando en la población con las tropas alemanas en el frente. Limpert está equivocado y el centro de comando ya ha sido movido, por lo que los cables que él va a cortar no son realmente los importantes. Pero mientras se encuentra en el proceso de cortar los cables, es visto por un par de muchachos que lo reportan a las autoridades. Envían a un policía a la casa de Limpert y lo encuentran con una pistola y la evidencia no solo del corte de los cables, sino de haber sido el autor de los panfletos. Es llevado a las oficinas de la administración civil, donde se contacta al coronel mencionado, quien se pone furioso y al rato llega a las oficinas donde retienen a Limpert. Establece un tribunal de 3 en que sumariamente, de acuerdo al autor Kershaw, el juicio dura menos de 2 minutos, se juzga a Limpert y se lo condena a muerte. Se lo lleva afuera, se pone una cuerda alrededor del cuello y se procede con la ejecución. Pero Limpert lucha por librarse, lo logra y escapa a la carrera, pero es capturado tras unos pocos metros. A patadas y empellones lo regresan al sitio de ejecución en medio de sus gritos. La masa observa sin intervenir, excepto por unos pocos que aprovechan para patearlo y escupirle. Nuevamente le ponen la soga al cuello y proceden a colgarlo, pero la soga se rompe y Limpert cae al piso adolorido. Se lo levanta, se repite el proceso y esta vez Robert Limpert finalmente es ejecutado. La orden del comandante es que su cuerpo permanezca colgado hasta que apeste, como señal para quienes tengan dudas respecto a cómo comportarse. Aparentemente unos pocos minutos más tarde, el valiente coronel que ordenó la ejecución roba una bicicleta y escapa de la población. Menos de 4 horas más tarde, ingresan a la población las tropas estadounidenses que son recibidas por un cuerpo que cuelga de un árbol. El autor Kershaw explica la locura que se vivía en la Alemania que ya muere, pero en la que cualquier tipo de desacuerdo con las acciones que se están tomando puede costarle la vida al desafiante. Yo trato de imaginar lo que sentiría la masa,
los funcionarios y todos quienes no tuvieron los pantalones y su contenido para defender al Imper, quien resultó tener razón y que ahora cuelga de un árbol mientras la guerra ha terminado para esa población. La población alemana o se suma a la locura o se calla. Este tipo de acoso también resulta en que la Alemania nazi nunca colapse. Las Fuerzas Armadas siguieron combatiendo a pesar de lo inútil de su esfuerzo. La administración civil continuó, así como las cortes. Los salarios públicos se pagaron en Alemania hasta abril de 1945, el mes completo final de la guerra. Las becas para estudiantes extranjeros fueron honradas hasta el final. Las limitadas raciones alimenticias siguieron siendo distribuidas. El último concierto de la Filarmónica de Berlín fue el 12 de abril en la ciudad de Stuttgart. La última sesión de cine fue el 22 de abril. El último partido de la Liga Alemana de Fútbol ocurrió el 23 de abril entre el Bayern Múnich contra el TSV 1860 Múnich. Ganó el Bayern. El periódico nazi circuló hasta el día final de la guerra, y todo esto en medio de la ocupación extranjera y del destrozo total de la nación a través de la aviación en el avance aliado o a través de la artillería, y las cosas, como se dice, funcionaron hasta el final, en un caso excepcional en la historia del conflicto bélico mundial. Esta estabilidad viene al costo de exigir que la población se sacrifique de ser necesario en defensa de Alemania. Para este momento ya no es extraño encontrar en el frente de batalla muchachos de 12 años u hombres de más de 55 años que combaten tras haber sido entrenados por unas pocas horas en el uso del Panzerfaust, una bazuca rudimentaria muy efectiva contra blindados. Quienes son entrenados para utilizar esta arma saben que, al margen del éxito o no de su ataque, es muy poco probable que sobrevivan una vez que disparen su carga y la infantería enemiga reaccione. En estos momentos finales de la guerra, ¿cómo está operando el liderazgo alemán? La mayor parte de las fuerzas armadas alemanas combatirán hasta el final de la guerra, a pesar de que miles de soldados empiezan a desertar o se rinden ante la presencia de tropas aliadas. Las rendiciones son mucho más comunes en el frente occidental, por el que avanzan británicos y estadounidenses, acompañados por combatientes de múltiples nacionalidades. Está claro que combatientes y civiles que se encuentran en el frente oriental buscan desplazarse hacia el oeste para ser capturados u ocupados por británicos y estadounidenses. El problema con esto es que al hacerlo, debilitan el frente que no quieren que caiga y complican el avance en el frente que les interesa que avance. En el frente oriental, los crímenes soviéticos contra la población alemana siguen ocurriendo, y con estos la resistencia se sigue incrementando. Hay quienes deciden pelear hasta el fin, ya que temen que las mujeres, sus madres, sus hijas, sus hermanas, todas serán violadas, y los hombres ejecutados o enviados como prisioneros a la Unión Soviética para nunca regresar. Los pocos que deciden sacar pañuelos blancos o entregarse al enemigo se arriesgan a ser abatidos por sus propias tropas. Si uno lo piensa, la batalla de Berlín es la locura total. ¿Puede Alemania ganar esa batalla? La respuesta es evidentemente no. Incluso si ganan esa batalla, entonces, ¿qué sigue? La respuesta es nada. Ya están derrotados, pero la decisión es la resistencia hasta el final. ¿Por qué ese es el caso? En el caso de los militares alemanes, esta es su única alternativa. Lo repito una vez más, aunque a alguien por ahí le molestó. Ellos saben lo que han hecho en territorio soviético y polaco cuando iban ganando la guerra, y ahora todos sus crímenes están quedando claros, y los soviéticos que ingresan a su nación vienen con sed de venganza. Saben que no deben esperar ningún tipo de misericordia. Ellos o ya están muertos o pasarán el resto de su vida en prisión si caen en manos soviéticas. Pero las causas de la lealtad de las fuerzas militares van más allá de eso.
La imagen del comandante alemán, sobre todo de alto nivel como soldado profesional, de conducta ética, es en buena parte de los casos imaginaria y es comprometida por muchos factores. Uno de esos es que esta guerra ha transformado al alto mando militar alemán en gente acaudalada. Y esta es una de las razones por las que se han mantenido al lado de Hitler. La imagen predominante del Hitler drástico y muy duro con sus comandantes es falsa. La realidad es la opuesta. Los comandantes alemanes desobedecieron a Hitler muchas veces, incluso de forma descarada, tomando decisiones que bajo Stalin a esos comandantes les hubiera costado la vida. Cuando Hitler descubría que sus órdenes habían sido desobedecidas, lo normal era que ese comandante era destituido, y tampoco era raro que más tarde en la guerra ese mismo comandante era nuevamente llamado para volver a combatir, para más tarde volver a ser destituido. Pero además, y de esto se habla muy poco, Hitler estableció lo que el historiador de origen alemán Gerhard Weinberg llama un vasto plan secreto de sobornos que involucró prácticamente a todo el nivel más alto de comando militar alemán. Este sistema de sobornos incluía pagos adicionales a través de los cuales estos comandantes llegaban a duplicar sus ingresos nominales. Cheques por cifras altísimas en cumpleaños importantes, 50, 60, 65 años de edad. En casos especiales incluyó la entrega de grandes terrenos libres de impuestos y la garantía de que todos estos ingresos y regalos eran libres de impuestos. El asunto era tan interesante que uno de los mariscales alemanes, al ser destituido como resultado de las derrotas que ya sufren, la primera pregunta que este hombre tiene al enterarse de su destitución es que si va a dejar de recibir los pagos secretos mensuales. Estos señores han sido corrompidos por Hitler y mientras más guerra, más dinero. Y mientras más sumisos, más dinero. Mientras el pueblo alemán se desmorona y la escasez se multiplica, estos señores y sus familias, en caso de que ellos no sobrevivan, son cada vez más acaudalados. Al margen de lo que ocurra a Alemania, terminarán esta guerra en una situación económica envidiable. Estos sobornos provenían del oscuro fondo Konto 5, el cual crece de 150.000 marcos alemanes en 1933 a 40 millones de marcos alemanes en 1945. Estos fondos son de disposición exclusiva de Hitler y no están sujetos a ningún tipo de auditoría o control. De todos estos corruptos, el más destacado por corrupción fue Hermann Göring, quien consideraba que las grandes obras de arte mundiales le pertenecían, y no vaciló en crear una colección personal con obras de arte robadas de museos europeos. El caso del círculo cercano a Hitler, más allá de lo militar, también es interesante. El estilo de liderazgo de Hitler siempre había estado claro. Es caótico y tiene una característica principal. El que quiere poder debe estar en buenos términos con Hitler. Todo lo demás es secundario. Sus subordinados, que han aprendido a sobrevivir en este sistema darwiniano, lo saben y siempre han sido sumisos a Hitler. Pero con el fin de la guerra cerca, ya está claro que van a perder. Y no existe ningún escenario, como diría el Doctor Strange, en que Hitler sigue con vida o sigue en el poder. Hitler o se mata o lo matan. Y sus seguidores más cercanos para ese momento, Göring, Bormann, Goebbels, Himmler y Speer, tienen que empezar a decidir cuál es la posición correcta para su futuro. ¿Caer junto a Hitler? ¿Simplemente desaparecer? ¿Traicionar a Hitler? No deja de sorprender que estos señores siguen convencidos de que es posible negociar con los aliados. Y dos en particular, Himmler y Göring, en su momento buscarán hacerse nombrar sucesores de Hitler.
asumiendo que los aliados los respetarán como los nuevos líderes de Alemania una vez que concluya la guerra. Ya está llegando el final de este régimen y ahora salen los puñales y es hora de encargarse de la competencia. La esperanza de estos señores es que los aliados occidentales, británicos y estadounidenses principalmente, se den cuenta de algo que ya es evidente. Los soviéticos, liderados por Stalin, están tomando cada desvío posible antes de llegar a Berlín, el tiro de gracia a Alemania. Como se ha relatado en otro episodio, los soviéticos pudieron haber llegado a Berlín en febrero. Han tomado todos estos desvíos y solamente después de haber ocupado y derrotado a todos los países del este de Europa, se dirigen a Berlín. Se va notando que el plan de Stalin es ocupar el resto de Europa. Y el liderazgo alemán considera que si los aliados han entrado en guerra contra Alemania para liberar Europa, no lo están haciendo para reemplazar la ocupación alemana con la ocupación soviética. La propaganda alemana para este punto ya intenta vender a Alemania como la nación que lo que quiso hacer fue defender a Europa y su cultura de la invasión atea soviética. En la mente del círculo de poder alemán es posible alcanzar un pacto con británicos y estadounidenses para detener la guerra en ese frente y conjuntamente lanzarse contra la Unión Soviética y liberar el este europeo del comunismo. Aunque esto es una locura completa, las grietas que se están formando entre los aliados se están notando, y esto les da esperanza de que algo podría suceder. Stalin también considera esa posibilidad y le preocupa, por lo que se sigue incrementando la sospecha entre aliados. Finalmente, en este episodio, ¿cómo está el Führer? Valkyria, el atentado contra Hitler en 1944, no solo afecta el ego de Hitler. La explosión aparentemente le rompe un tímpano, lo que afecta su audición, pero además su equilibrio. A partir de este momento se vuelve más notorio el temblor en la mano izquierda de Hitler, lo que hace que cada vez más a menudo camine con las manos entrelazadas en la espalda, lo que le permite disimular el temblor de su mano afectada. Se lucubra que a lo mejor Hitler ya sufría de Parkinson. Las presiones de la guerra, el haber vivido buena parte de la vida convencido de un destino de grandeza para ahora ir de desastre en desastre. La convicción de que vive rodeado de conspiradores y la guerra, que cada vez va peor, le está pasando la factura a Adolfo Hitler, que ya para abril de 1945 tiene 56 años recién cumplidos. Pero su cara aparenta al menos 10 o 15 años más. Y sus movimientos corporales son cada vez más vacilantes. A todo esto se suma el hecho de que su médico personal, un genio de la medicina que merece un premio Nobel, lleva años prescribiéndole una mezcla creada por él. Este menjurje por el que la humanidad siempre deberá quedarle agradecido incluye medicaciones, entre comillas, para los permanentes problemas estomacales de Hitler, para su falta de sueño, para el estrés. Hitler aparentemente tomaba una cantidad impresionante de medicamentos, entre los que se incluyen preparados con cocaína, metanfetaminas, tan populares en Alemania y a la que el día de hoy se le llama speed, barbitúricos, y tras años de adicción, los efectos ya se dejan ver en el paciente, que sigue perdiendo contacto con la realidad. En marzo de 1945, Hitler emite su decreto llamado de forma muy poco discreta la demolición del Tercer Reich, que será más conocido como el Decreto de Nerón. Sus órdenes son sencillas. Toda la industria, la infraestructura alemana y los centros de transporte alemanes deben ser demolidos para evitar que caiga en manos aliadas. La posición de Hitler es sencilla. Si él y su régimen va a caer, entonces Alemania ha demostrado no ser digna del destino glorioso que él soñó y debe perecer con él. En otras palabras, es con Hitler o Alemania deberá ser destruida. Y el momento de hacerlo ha llegado. El fin se acerca.
Por su parte, los aliados se lucubran en las acciones siguientes de Hitler. Alemania ya ha perdido la guerra y Berlín pronto caerá. Una de las versiones que circula es que Hitler planea abandonar Berlín y dirigirse a las montañas, donde se encuentra el Nido de las Águilas, su refugio desde el cual ha dirigido parte de la guerra. Desde ahí, de acuerdo a este rumor, Hitler planea, junto con su liderazgo máximo, iniciar la resistencia militar contra los aliados utilizando prácticas partisanas y de guerrilla, similar a lo que a ellos les han hecho en Yugoslavia y Grecia. Esto podría extender la resistencia armada por años. Es por temor a esta posibilidad que la serie de Banda de Hermanos muestra a los paracaidistas de la División 101 del Mayor Winters ocupando el Nido de las Águilas en los episodios finales y disfrutando de la propiedad del licor de Hitler y de Goering. Ellos han sido enviados al final de la guerra como precaución, lo que les da un merecido descanso mientras observan algunos de los paisajes europeos más impresionantes. Se perderán los combates finales de la guerra en Europa. La próxima semana relatamos la batalla de Berlín y la muerte de Hitler. Mi nombre es Jorge Rodríguez. Gracias por acompañarme. Para información adicional respecto a este episodio, las notas de este podcast, que incluyen la narración de este episodio, así como acceso a resúmenes, videos, documentales y materiales adicionales gratuitos disponibles en el Internet, por favor vaya a Amazon y busque el libro La Segunda Guerra Mundial, Eventos, Personajes, Tecnología. Al comprar estas notas, me ayuda y me apoya financieramente. Puede encontrar información adicional en mi página web, lasegundagm.com. Muchas gracias.